Daing Kou le dio una tarjeta negra a una mendiga, sin saber que tenía el poder de curarla. Si solo te quedaran 2 semanas de vida, ¿le darías todo a un completo desconocido? ¿Y si ese extraño resultara ser algo que nunca hubieras imaginado? Esa es la pregunta que ronda en la mente de Eleanor Grant, una de las mujeres más ricas y poderosas de Nueva York. Un CEO tecnológico hecho a sí mismo con un patrimonio de $6.200 millones. Ella tenía todo lo que el dinero podía comprar excepto tiempo. Era una mañana lluviosa de jueves cuando el médico le dio la noticia. Etapa 4. Inoperable 2 semanas, quizás 3 si tenía suerte. Eleanor no lloró. Ella no gritó. Ella simplemente se quedó mirando la ventana del hospital, observando las gotas de lluvia trazar caminos torcidos a través del cristal. Su mente quedó en silencio, no el silencio de la paz, sino la inquietante quietud de una mujer que había dejado atrás a todos en la vida, solo para ser atrapada por la única cosa con la que ninguna cantidad de dinero podía negociar, la muerte. Su chofer detuvo el Maybach y Eleanor, envuelta en un abrigo de lana de $1.000, se adentró en el frío del distrito financiero de Manhattan. Ella no regresó a la oficina. Ella no se fue a casa. Ella caminó por primera vez en años. Caminó junto a torres de acero y vidrio entre multitudes demasiado ocupadas para notar a la mujer moribunda que flotaba entre ellos como un fantasma. Fue entonces cuando lo vio. En la esquina de la calle 47 en Lexington, encorvado debajo de una chaqueta militar empapada y andrajosa, estaba sentado un hombre que parecía como si la vida lo hubiera olvidado. Sin afeitar, con las manos agrietadas por el frío, un cartel de cartón a su lado decía: "No soy perezoso. Simplemente estoy roto". La gente pasaba a su lado como si no existiera. Algunos miraron hacia otro lado. Otros fruncieron el ceño. Un hombre incluso murmuró: "Consíguete un trabajo", en voz baja. Eleanor se quedó quieta. Sus tacones hicieron clic hacia adelante hasta que estuvo directamente frente a él. Durante un largo momento, se quedaron mirándose el uno al otro, con los ojos vacíos por el peso de la muerte. Sus ojos ilegibles, casi demasiado tranquilos para un hombre que mendiga en el frío. Metió la mano en su bolso, no para sacar monedas, sino su tarjeta negra. Una tarjeta American Express Centurión ilimitada. Ella se arrodilló. Sí, se arrodilló ante el mendigo y presionó el dinero en su mano de tierra de la calle. «Ya no necesito esto», susurró. El hombre parpadeó lentamente. «¿Por qué me darías esto?». Ella sonrió, pero era el tipo de sonrisa que contiene un grito porque tengo 14 días para volver a sentirme como un ser humano. Luego se alejó, dejando atrás su riqueza, su nombre y todo lo que el mundo pensaba que era. El mendigo miró la tarjeta que tenía en la mano y sus dedos temblaron, no de frío, sino de algo mucho más profundo, porque no era un mendigo común. Y esa tarjeta acababa de abrir una puerta que ninguno de los dos podía cerrar. El hombre permaneció inmóvil mucho tiempo después de que Eleanor desapareciera entre la multitud. La tarjeta del centurión negro descansaba en su palma como un cable con corriente. Elegante, pesado, peligroso. A su alrededor, la ciudad bullía con su habitual indiferencia, pero algo en él había cambiado. Él no se movió. Aún no. Se quedó mirando la tarjeta como si fuera una reliquia de una vida que había enterrado hacía mucho tiempo, porque en cierto modo lo era. Su nombre era Caleb. Caleb Bohr, nacido en una familia rica del petróleo, educado en Princeton, alguna vez fue calificado como el león dorado de Wall Street por la revista Forbes antes de desaparecer de la vista del público hace 7 años. Dijeron que lo perdió todo en un litigio complicado. Una mujer, su prometida, había denunciado que él abusaba de ella. Ella mintió, pero la prensa se lo tragó vivo. Y así, sin más, el mundo se volvió contra él. Podría haber contraatacado con sus abogados. Podría haberle demostrado que estaba equivocada. Pero cuando tu corazón es destrozado por la persona que más amabas, ni siquiera miles de millones pueden reparar el vacío que queda. Así que se alejó, dejó las empresas, las propiedades, los focos de atención. Él renunció a todo para encontrar algo real. Algo que no estuviera encadenado a su patrimonio neto y que ocultara lo que realmente era. Porque Caleb no solo tenía riquezas.
Tenía algo más, algo raro, algo aterrador, un don o una maldición, según desde donde se lo viera. Él tenía el poder de curar. Todo había comenzado cuando tenía 12 años. Su madre se estaba muriendo de lupus. Una noche, al sostenerle la mano, su piel ardía como fuego y cuando despertó, ella estaba bien. Los médicos lo llamaron un milagro. Pero con el paso de los años, el poder se volvió más volátil. Cuanto más apegado emocionalmente estaba a alguien, más podía sanar, pero a un precio. Lo dejó agotado. No físicamente, sino emocionalmente. Las personas a las que intentó ayudar terminaron utilizándolo y manipulándolo. Su amor, su poder, se convirtieron en moneda corriente y él se cansó de ello. Así que se escondió detrás de ropas harapientas, detrás de mentiras, detrás de la suciedad y el frío para ver si alguien veía al hombre debajo de las cicatrices. Ni la cuenta bancaria, ni los poderes, solo él. Y ahora esta mujer, Eleanor Grant, una mujer que lo tenía todo y lo entregó sin pedir nada a cambio. ¿Qué? Se puso de pie lentamente, con la tarjeta apretada en el puño. Hacía años que no usaba una tarjeta de crédito, y mucho menos la de otra persona. Pero no se trataba de dinero. No se trataba de gastar. Se trataba de ella. Había algo en ella que lo perseguía. La forma en que se arrodilló. La forma en que su voz se quebró, no con lástima, sino con honestidad. Estaba crudo. Fue real. Y despertó en él algo que había estado latente durante años. Tenía que saber más. Se giró y desapareció en el callejón, desprendiéndose de la chaqueta como si fuera piel muerta. Y mientras caminaba, algo brilló en sus ojos, como una luz bailando al borde de una tormenta. A la mañana siguiente, Eleanor se despertó con el sonido del silencio. No el tipo que consuela, sino el que cuelga como una soga. Su ático, que ocupaba todo el último piso de un rascacielos de Midtown, parecía un museo. Pisos de mármol relucientes, paredes de cristal y una vista por la que valía la pena morir, lo cual era irónico porque ella estaba haciendo exactamente eso. Ella estaba descalza en la sala de estar, con una taza de café sin tocar enfriándose en su mano. Su teléfono vibró sin parar en la isla de mármol. Mensajes de miembros de la junta directiva, llamadas de inversores, asistentes tratando de entender por qué había desaparecido el día anterior. Ella no respondió a ninguna de ellas. En lugar de eso, miró el calendario que había dibujado. En la pared con un rotulador permanente negro. 2 semanas, 14 cajas. Hoy tocó la segunda. No quiero morir rodeada de desconocidos, se susurró. Fue entonces cuando tomó la decisión. Ella diría adiós. No con comunicados de prensa ni frías cartas legales, sino cara a cara. Uno por uno, se enfrentaría a las personas que dieron forma a su imperio y a ella misma. La primera parada fue su exmarido, Grant Lehman. En su día fue un genio de los fondos de cobertura, ahora es un fracasado y 2 veces divorciado hombre con el que solía discutir en las salas de juntas. Su divorcio había sido brutal. Drama judicial, guerra de activos y traición. Lo encontró en un bar lleno de humo del centro, después de haber bebido ya 2 vasos antes del almuerzo. Cuando ella se sentó a su lado, parpadeó con incredulidad. Aliado, murmuró. Creí que habías muerto hace años. Dentro, quiero decir. Ella sonrió con suficiencia, con los labios apretados. Solo vine a darte las gracias. Él frunció el ceño. ¿Para qué? Por mostrarme cómo se ve cuando la ambición se pudre. Ella se levantó y se fue antes de que él pudiera responder. La siguiente visita fue a su hermana arreglada, Lana, que vivía en un tranquilo pueblo de Vermont y no había hablado con ella en 5 años. No desde que Eleanor se negó a prestarle dinero para salvar su panadería en crisis. Esta vez, Eleanor trajo un cheque por $5 millones. Lana lloró, no por el dinero, sino porque Eleanor la abrazó y le susurró, me equivoqué. Al anochecer, había visitado a 3 personas más. Cada encuentro le quitaba una capa de armadura que había usado durante décadas. Empezó a sentir de verdad, las agudas aristas del arrepentimiento, el perdón y algo nuevo, tal vez incluso la redención. Pero al otro lado de la ciudad,
Caleb hacía algo extraño. No había usado la tarjeta. Todavía no. En cambio, estaba sentado en un pequeño café de la calle 12 en Mercer, mirando una tableta que le había prestado un amable camarero. En la pantalla, artículos, entrevistas, fotos, todo el historial digital de Eleanor Grant. Lo leías todo, veías sus charlas TED, sus lanzamientos de productos, sus escándalos, su ascenso desde un hogar de acogida en Cleveland hasta dirigir la empresa de software más poderosa de la costa este. Ella lo fascinaba. No porque fuera rica, sino porque había caído, se había levantado, luchado, fracasado y ahora se desvanecía. Y aún así, cedía. La sentías de nuevo. Esa atracción, esa un dolor detrás de las costillas. ¿De qué huía realmente? ¿O hacia qué corría? El sexto día llegó como un susurro. Eleanor se encontró en Central Park justo antes del amanecer, con zapatillas deportivas por primera vez en años. Su asistente había renunciado el día anterior cuando Eleanor se negó a explicar su comportamiento errático. No es que importara. Nada importaba. Ni los susurros desmoronados de la sala de juntas ni los titulares que preguntaban, ¿dónde está Eleanor Grant? Estaba allí viendo salir el sol por primera vez en más de una década. Y lloró. No las lágrimas educadas y contenidas de una mujer en control, sino los horribles sollozos que le sacudían los hombros de alguien que dejaba ir una vida que nunca sintió realmente suya. En un banco cercano, oculto tras unas gafas de sol y una sudadera con capucha, Caleb observaba. No había tenido la intención de seguirla. Al menos eso se decía a sí mismo. Pero algo en ella se había apoderado de su mente y se negaba a soltarla. Vio su crudeza, la verdad en su postura, su silencio, su dolor. Ella no sabía que él estaba allí a solo unos metros de distancia. Más cerca que él se había atrevido a hacerlo. Pero incluso desde la distancia, podía sentirlo. Su enfermedad era real. El lento desmoronamiento celular. Su cuerpo se apagaba día a día. Podía sentirlo como una canción al revés, desvaneciéndose nota a nota en el silencio. Y aún así, ella sonreía al sol naciente. No quería compasión. Quería paz. Él apretó los puños. Su instinto le decía que se alejara. Había jurado no volver a interferir. No después de lo que pasó con Sierra, la última mujer a la que curó. Ella lo usó, le hizo creer que lo amaba, solo para vender su secreto por $7 millones y un contrato de televisión. Se mudó de ciudad, cambió de nombre, renunció al amor, renunció a usar su poder a menos que fuera por un niño o un extraño del que pudiera desaparecer después. Pero esta mujer no era solo una historia más. Le dio la tarjeta sin preguntar quién era, sin pedir nada. Y ahora moría lenta, hermosa y obstinadamente. Se puso de pie y se alejó antes de que su determinación se hiciera añicos. Mientras tanto, Eleanor regresó a su ático solo para encontrar un sobre deslizado por debajo de su puerta. No estaba marcado. Dentro, una sola foto y Caleb. Ese momento en la calle capturado desde arriba como una vigilancia. Debajo, palabras escritas a mano y tinta. No todos los que parecen rotos lo están. Algunas personas usan el dolor para ocultar su poder. Su pulso se aceleró. Escudriñó el pasillo. Vacío. Sin cámaras, sin huellas, solo silencio. Y por primera vez desde su diagnóstico, sintió algo cercano al miedo. ¿O era curiosidad? No sabía quién era, pero comenzaba a darse cuenta de que tal vez debería haber preguntado. El sobre la atormentaba. Eleanor lo sostuvo como si fuera a incendiarse en sus manos. Lo dio vueltas una y otra vez como si el papel pudiera revelar huellas dactilares o códigos ocultos. No lo hizo. Sin nombre, sin explicación, solo la fotografía de ella y el hombre al que lo había dado todo, arrodillados ante él bajo la lluvia como una extraña parábola. La imagen era granulada pero inquietante. El tipo de momento que parecía tener significado incluso si no conocías la historia, pero lo hizo. Y eso la aterrorizaba. Había vivido su vida con una precisión irreprochable. Sin errores, sin riesgos, sin misterio. Así es como ascendió, controlándolo todo. A todos. Ahora daba vueltas. Intentó olvidarlo. Durante las siguientes horas,
Se sumergió en cartas, notas escritas a mano para entregar póstumamente. Una para su abogado, otra para su nuera, otra para su madre. Aunque no se habían hablado en más de 20 años, la foto la atraía una y otra vez. ¿Quién era él? Solo sabía dos cosas. No había usado el punto de la tarjeta. Sabía quién era ella. Y tal vez, solo tal vez, había dejado ese sobre. Así que hizo algo que no había hecho en años. Caminó de regreso a la esquina de la calle 47 en Lexington. Era tarde. La ciudad estaba ajetreada, las bocinas sonaban, los pies golpeaban, pero el lugar donde él se había sentado estaba vacío, solo concreto húmedo, como si nunca hubiera estado allí. Le preguntó al vendedor de pretzel cercano, un tipo alto, con barba, chaqueta de camuflaje. El vendedor asintió. Sí, ha estado allí todas las semanas como un reloj, excepto los 2 últimos días. Desapareció. Dijo a dónde iba. El hombre se encogió de hombros. Dijo algo extraño el día antes de desaparecer. Me preguntó si creía en las segundas oportunidades que no cuestan nada, pero lo significan todo. Supuso que estaba citando algún libro. Ella sonrió apenas. Luego le dio al vendedor un billete de $100 y se fue. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Caleb estaba frente a una casa de piedra rojiza en ruinas que no había visitado en 7 años. Dentro estaba un viejo amigo, un pintor ciego llamado Ilaiche, la única persona que sabía toda la verdad. Caleb llamó. La puerta se abrió lentamente. Ilaiche, dijo Caleb en voz baja. Necesito hablar. El hombre sonrió. Sabía que volverías. Lo vi en los trazos esta mañana. El naranja sangre y el violeta entran en conflicto y sanan. Tú y tus colores, murmuró Caleb, entrando. Le mostró a Ilaiche la foto que Eleanor había encontrado. ¿Alguien la está vigilando a ella o a mí? Ilaiche asintió. ¿Crees que te están poniendo a prueba? No, creo que me están ofreciendo una opción. Ilaiche se giró hacia él, aunque ciego, con la mirada aún penetrante. ¿Te importa? Ni siquiera la conozco. Eso no es lo que pregunté. Silencio. Entonces Caleb susurró, creo que sí. Afuera, la noche caía sobre la ciudad, y dentro 2 almas, una rica y moribunda, una pobre escondida. Se avecinaba una tormenta, una de la que no podrían escapar. El hotel no era el tipo de hotel en el que Eleanor solía entrar. Sin suelos de mármol, sin aparcacoches, sin copas de champán tintineando tras la recepción. Solo el olor a alfombra vieja, el zumbido de luces parpadeantes y un recepcionista que no levantó la vista cuando entró. Habitación 409. Eso decía la nota manuscrita, deslizada por debajo de la puerta de su ático apenas 2 horas antes. La misma letra que el primer sobre. Sin nombre. Solo que si quieres saber la verdad, ven a la habitación 409 a las 9 de la noche. Ven sola. Eran las 8:59. No llamó. Empujó la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que juraría que resonaba en las paredes. Allí estaba él, sentado en una silla desgastada junto a la ventana, bañada por el resplandor ámbar de una solitaria lámpara de escritorio. El mendigo, pero ya no era como antes. Sin suciedad, sin chaqueta de camuflaje, bien afeitado, vestido con un sencillo suéter oscuro y vaqueros. Todavía sencillo, todavía modesto, pero de alguna manera majestuoso, como un rey en el exilio. Tú, dijo ella, con la voz apenas por encima de un susurro. Él asintió. Entró, cerró la puerta y se apoyó en ella como si fuera lo único que la mantenía en pie. ¿Me has estado siguiendo? Sí, cogiste mi tarjeta. Sí, y no gastaste ni un céntimo. No. ¿Por qué? Se levantó lentamente y la miró a los ojos. Porque lo que me diste no era dinero. ¿Entonces qué era? Se acercó, silencioso, pero intenso. ¿Una prueba? Quizás no para ti, sino para mí, parpadeó. ¿Una prueba para qué? Metió la mano en el bolsillo trasero y sacó la fotografía. La que ella había recibido. La dejó con cuidado sobre la mesa entre ellos. Yo no la tomé, pero alguien sí. Alguien que sabe lo que soy. Lo que puedo hacer.
Dio un paso atrás. ¿De qué estás hablando? Él dudó, luego susurró. Puedo curar a la gente, Eleanor. Eso es lo que hago. El silencio se apoderó de la habitación. Ella lo miró fijamente, parpadeó, rió una vez, aguda y amargamente. Estás loca. Ojalá lo estuviera. Negó con la cabeza. ¿Esperas que crea eso? Después de un acto de caridad, me topé con un hacedor de milagros errante. No, espero que lo sientas. Y entonces él dio un paso adelante y le tocó suavemente la muñeca. No estaba caliente. No brillaba. Era constante. Pero su pulso acelerado, errático y aterrorizado se calmó. Sus náuseas se desvanecieron. Su visión se aclaró solo por un segundo, pero lo sintió. Su respiración se entrecortó. ¿Qué demonios eres? Sus ojos estaban vidriosos, vulnerables. Alguien que está cansado de ser utilizado, que está cansado de fingir ser otra persona. No quería involucrarme. Pero tú, diste sin pedir, y eso importa. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Puedes curarme? Apartó la mirada. Tal vez, pero no sin coste. No sin riesgo, y no a menos que sepa que estás listo. ¿Listo para qué? Para volver a vivir. Y en esa lúgubre habitación de hotel, un multimillonario moribundo y un sanador destrozado se miraban fijamente. No como desconocidos, sino como dos personas finalmente despojadas de toda máscara. Eleanor llevaba casi un minuto sin hablar. Estaba sentada en el borde de la cama de la habitación 409, con las manos temblorosas en el regazo. Caleb estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad como si ésta pudiera ofrecerle una vía de escape de lo que estaba a punto de hacer. Dilo otra vez, susurró finalmente. Puedo curarte, repitió en voz baja. Pero tiene un precio. Uno de verdad. Lo miró con los ojos enrojecidos. ¿Es una especie de estafa metafísica? ¿Cuánto cuesta? ¿Mi alma? Él no sonrió. No, tu alma no. No es dinero, pero me costará emocional, física y espiritualmente. No basta con pulsar un interruptor. Curando a alguien como tú. Alguien con tanto peso, con tanto dolor enterrado bajo la enfermedad, me quita todo lo que tengo. Eleanor se puso de pie lentamente. Entonces, ¿por qué me lo cuentas ahora? ¿Por qué no desaparecer como lo hizo el resto del mundo cuando dejé de ser útil? Caleb finalmente se giró para mirarla porque no pediste nada. Diste sin saber. Y ese es el único momento en el que me permito considerar ayudar. Ella se acercó más y algo agudo se formó detrás de su voz. No quiero que me engañen. Bien, dijo. Porque esto no es lástima. Esto es un riesgo para ambos. Ella lo estudió. Cada instinto en su cerebro gritaba que no creyera. Era una mujer de ciencia, de lógica, de datos, pero de cuerpo. Su cuerpo recordó ese momento en la habitación, ese medio segundo de quietud, el alivio repentino, la inconfundible ausencia de dolor. Eso no fue placebo. Eso fue real. Ella bajó la voz. ¿Cómo funciona? Caleb dudó. No es médico. No toco tumores ni reescribo genes. Meto la mano en lo que está roto. Yo no curo células. Yo curo el dolor. Trauma. El tipo de heridas que ninguna resonancia magnética puede ver. Y luego el cuerpo sigue. Ella estaba callada. Entonces, ¿qué necesitas de mí? Parpadeó. Honestidad, transparencia, conexión. Si me mientes, si me ocultas algo, se rompe el vínculo. No puedo curar lo que pretendes que no existe. Ella se acercó aún más ahora, a centímetros de él. ¿Y si funciona, qué pasa contigo? Su voz bajó. Pierdo pedazos de mí mismo. Eso la detuvo. Continuó suavemente. No es permanente, me recupero. Pero por un tiempo, parece como si uno se ahogara en la oscuridad de otra persona. Y si no funciona, entonces igualmente mueres. Quizás más rápido. Eleanor exhaló con fuerza, cada parte de su lógica le gritaba que corriera. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se levantó ligeramente la camisa para revelar el pequeño moretón violeta sobre su caja torácica, donde siempre residía el dolor. Ella sostuvo su mirada.
Estoy cansado de fingir que no tengo miedo. Estoy cansado de morir en los términos de otras personas. Así que, si hay una oportunidad, la aprovecharé. Caleb asintió. Entonces, mañana por la noche, 1 hora antes de la medianoche, ven a la dirección que te indico. Tiene que estar ahí. Tranquilo, aislado, seguro. Su voz era un susurro. ¿Y si cambio de opinión? Te giraste de nuevo hacia la ventana. Entonces mueres con secretos en tus huesos. La capilla abandonada se encontraba al borde del río Hudson, desmoronándose, pero aún inquietantemente intacta. La luz de la luna se filtraba a través de los vidrios rotos, pintando halos irregulares en el suelo. Antiguamente un lugar de bodas y confesiones, ahora estaba en silencio, esperando. Eleanor llegó con un abrigo negro y botas. Sin maquillaje, sin joyas, sin pretensiones. El aire era lo suficientemente frío como para morderle la piel, pero su pecho ardía con algo más profundo. Miedo y esperanza. Caleb estaba de pie en el centro de la nave, con las velas parpadeando a su alrededor como testigos silenciosos. Sin túnicas, sin rituales, solo él, un hombre despojado de todo excepto de su verdad. Viniste, dijo suavemente. Dije que lo haría. Sin pensarlo 2 veces. Ella solo exhaló por la vida que desperdicié. Él asintió una vez, entonces comencemos. Ella se acostó en un banco de terciopelo desgastado que alguna vez estuvo destinado a ser utilizado para orar. Caleb se arrodilló a su lado, con las manos suspendidas a centímetros de su esternón. Él no la tocó. Aún no. Cierra los ojos. Ella obedeció. Sentirás calor. Presión. Quizás recuerdos. ¿Qué tipo de recuerdos? Los que enterraste para sobrevivir. El aire se volvió pesado. La luz parpadeante de las velas parecía inclinarse hacia ellos como si incluso el fuego quisiera mirar. Las manos de Caleb temblaron levemente mientras las bajaba, flotando justo encima de su piel. Entonces contacto, no tacto exactamente, sino algo más como estática contra su alma. Eleanor se quedó sin aliento. Las imágenes explotaron detrás de sus párpados. Su madre la abandonó a los 5 años en el hogar de acogida de Akran. La sopa fría, los gritos, las noches acurrucados en armarios fingiendo que los monstruos no eran reales. El primer chico que la besó solo para robarle su ensayo de beca. Las salas de juntas donde aprendió a usar armaduras hechas de hielo. El diagnóstico del cáncer. La mirada en los ojos del médico. Compasión envuelta en desesperanza. Todo volvió a surgir. Ola tras ola, no para castigar, sino para liberar. La mandíbula de Caleb se apretó. Su respiración se volvió entrecortada. El sudor empapó su camisa mientras el dolor de Eleanor se convirtió en el suyo. Su trauma lo atravesó y fue casi demasiado. Pero entonces algo cambió. Su cuerpo se arqueó una vez y luego cayó hacia atrás. El dolor había desaparecido. Su pecho ya no estaba apretado. Sus huesos no le dolían. Podía respirar profundamente y con claridad, como no lo había hecho en meses. Ella abrió los ojos. Me siento diferente. Estaba temblando, arrodillado, apenas erguido. Debería. Funcionó. Tú. Su voz se quebró. Lo hiciste. Se desplomó en el suelo. Caleb. Ella lo atrapó. Su piel era hielo. Estoy bien. Susurró, con los ojos revoloteando. Solo necesito tiempo. Ella lo abrazó mientras las lágrimas corrían por su cuerpo. No entiendo. ¿Por qué harías esto por mí? Sus labios se curvaron levemente. Porque fuiste la primera persona que no me vio como un mendigo o un raro. Acabas de verme. La voz de Eleanor se quebró. Pero ni siquiera sabes si soy una buena persona. Lo hago ahora. Un trueno retumbó en la distancia. Pero dentro de aquella capilla, algo sagrado había sucedido. No santo, no sobrenatural, sino humano. Ella fue sanada. Pero ninguno de los dos volvería a ser el mismo. Eleanor se despertó con el sonido de los pájaros. Pájaros reales cantando afuera de la ventana de su ático como si pertenecieran a una película cursi sobre segundas oportunidades. Durante 1 minuto entero, permaneció allí tumbada, mirando al techo, esperando que volviera el dolor en las costillas,
la presión punzante en los pulmones, la fría mano de la muerte volviéndose a alcanzar. Pero no fue así. Ella estaba viva. No, ella renació. Ella caminó hacia el espejo con una bata de seda y se quedó mirando su reflejo. Sus ojos ya no estaban hundidos. Su piel brillaba débilmente. Incluso su respiración volvió a tener ritmo. Ya no es una lucha. Se había ido. El cáncer. El reloj se acabó. Un golpe interrumpió su asombro. Abrió la puerta y encontró a Martin Claymore, el director jurídico de su empresa, con cara de estupefacción. Jesús, Eleanor, respiró. Parece como si te acabaras de quitar 10 años de encima. Ella forzó una pequeña sonrisa. Digamos que tuve una buena noche. Pero Martín no estaba allí para recibir cumplidos. Él entró y le entregó una carpeta manila. Tenemos un problema. Uno masivo. Ella lo abrió lentamente. Dentro había fotografías granuladas de ella en la capilla con Caleb. No sé quién tomó estas fotos, pero están por toda la red oscura. Los foros dicen que usted fue curado por algún hacedor de milagros clandestino. Le llaman el profeta de la calle. Sintió que se le revolvía el estómago. Martín bajó la voz. Ya no sé qué es real, Eleanor, pero has estado fuera del radar durante semanas, declarada terminal. Entonces entras aquí luciendo como una supermodelo y de repente se habla de un hombre que puede revertir la muerte. Esto no son solo chismes. Eso es peligroso. ¡Qué peligroso! Grupos religiosos, agencias gubernamentales, ejecutivos farmacéuticos, lo que sea. Querrán encontrarlo. Úselo. Sea dueño de él. Ella tragó saliva con fuerza. Nadie puede poseerlo. Los ojos de Martín se entrecerraron. Entonces será mejor asegurarse de que nadie lo encuentre. Pero al otro lado de la ciudad, alguien ya lo había hecho. La detective Mara de Belín estaba parada afuera de la capilla abandonada con una foto en la mano. Ella era una veterana de 30 años del Departamento de Policía de Nueva York con instintos lo suficientemente agudos como para cortar acero. Es un lugar interesante para que muera un multimillonario, murmuró. Ella cogió un cabo de vela, todavía tibio. Habías estado aquí hace poco. Recibiste una llamada por su auricular. Señora, anoche rastreamos un pago digital de la tarjeta de Grant. Fue registrado en una floristería a nombre de Caleb Rohr. Delin entrecerró los ojos. Quiero que lo vigilen ahora. Mientras tanto, Eleanor estaba sentada en la encimera de la cocina mirando su teléfono. Le escribió un mensaje a Caleb. Saben que te buscan. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo. Por favor, déjame protegerte esta vez. Silencio constante. No sabía dónde estaba. No sabía si estaba bien. Pero por primera vez en su vida, Eleanor Grant no temía morir. Temía perder a alguien. El callejón detrás de la floristería estaba en silencio, salvo por el leve murmullo de la vida de la ciudad que se filtraba por las grietas. Era donde Caleb solía desaparecer, despejarse, sanar lentamente en las sombras. Pero esta vez, lo encontraron primero. La detective Mara de Belín salió del sedán negro como un lobo que ya ha probado la sangre. 2 agentes la flanqueaban, con las manos en los cinturones. Aunque Caleb no se movió, sentado tranquilamente en una caja, con la capucha puesta, los ojos ya adivinando lo que vendría después. Caleb, dijo Devlin. Vienes con nosotros. ¿De qué me acusan? Preguntó. Nada todavía. Entonces no me moveré. Delin ni se inmutó. Eres un milagro andante. Eso es peligroso. No dejamos que los milagros anden sin supervisión. Antes de que pudiera continuar, otro coche chirrió al doblar la esquina. Eleanor salió. No corrió. Caminaba con determinación, vitalidad, radiante, de una manera que silenció incluso a los agentes. Viene conmigo, dijo con firmeza. Devlin dio un paso al frente. Estás interfiriendo en una investigación del gobierno. Y soy una ciudadana con 17 abogados que te enterrarán en papeles si lo tocas sin motivo. Eleanor replicó. Se giró hacia Caleb. Ven conmigo. Él la observó lentamente, sorprendido por la furia en su voz, su actitud protectora, su amor.
Pero Debelín no había terminado. ¿Crees que el mundo va a dejar pasar esto así como así? Dijo. Hay gente que haría lo que fuera por conseguir lo que él tiene. Eleanor se giró hacia ella. Entonces, tal vez el mundo no merece lo que él tiene. Un punto muerto. Entonces Caleb habló en voz baja pero firme. Ya no me esconderé más. Caleb, advirtió Eleanor. Pero él negó con la cabeza. No, tiene razón. Esto no puede ser un secreto para siempre. Pero se puede contar de la manera correcta. Esa noche, Eleanor convocó una conferencia de prensa. Pero no fue lo que nadie esperaba. No lo nombró. No lo expuso. Le contó al mundo su historia. Dijo que se había curado, pero no por la ciencia, ni por la medicina, ni por ningún Mesías. Se había curado por la bondad, por alguien que le recordó lo que significaba ser humano, volver a sentir, amar. E hizo una promesa. Si hay personas en este mundo con el poder de sanar, debemos protegerlas, no encadenarlas, no monetizarlas, no corromperlas. Porque la sanación no es solo un milagro, es un regalo, uno del que nunca debemos abusar. Los medios de comunicación explotaron. Algunos lo llamaron un engaño, otros un despertar espiritual. Pero el mensaje corrió como la pólvora. Mientras tanto, Eleanor y Caleb desaparecieron juntos, lejos de los flashes de las cámaras y de las manos hambrientas. Compraron una casa de campo cerca del lago Willoughby en Vermont. Tranquila, aislada, en paz. Allí, Caleb se recuperó lentamente y Eleanor comenzó su verdadera vida. La de las salas de juntas, de los imperios, solo largas caminatas, aire fresco y un hombre que una vez vestía harapos solo para encontrar a alguien que pudiera apreciar su valor sin etiquetas de precio. Una mañana, mientras lo veía cuidar el jardín, susurró, ¿por qué yo? Él levantó la vista. Porque me lo diste todo, dijo, cuando no te quedaba nada. Sonrieron. Y en ese pequeño rincón del mundo, dos personas rotas no solo sobrevivieron. Vivieron juntas.